Número 3, la ley del servicio. Ratificamos o remarcamos que los discípulos que trabajan en este momento vinculados a este rayo están más activos que en cualquier otro momento de la historia humana. Esto es cierto. A sabiendas o no, llevan a los hombres hacia el mundo de significado. No me refiero solamente, o no nos referimos solamente al discípulo del cuarto rayo, sino a los discípulos también de quinto, sexto, de todos los rayos. Y también a partir del año 1987-88 comenzamos con los 12 rayos solares. Vale decir que tenemos en actividad hoy 12 rayos que entran a la atmósfera de la Tierra. Estábamos hablando del cuarto rayo, armonía a través del conflicto. La principal tarea del caminante espiritual o de la persona que determina que su rayo egoico, el cuarto rayo, consiste en armonizar las nuevas ideas con las antiguas. En una palabra, busca el hilo de unión del hilo dorado de lo antiguo y el hilo dorado de lo nuevo. Un poco es lo que hacemos acá. Un poco es el trabajo holístico que estamos haciendo acá. Trato de rellenar el trabajo con nuevas enseñanzas que apuntalan. Estas enseñanzas nuevas, como el trabajo de energías, la etapa crítica de la zona de era, del cambio de era, apuntala el trabajo en general. El que no lo sabe interpretar lo puede desmerecer o lo puede interpretar mal. Por eso siempre la humildad es el mejor consejero para poder crecer. Le digo esto porque es así. De repente que esté en una línea quizá aparentemente más avanzada, porque aparentemente los discípulos a veces pecan por estar en ilusión o en espejismo, consideran que sus patrones son los verdaderos. Sin embargo, la capacidad de interacción de la educación divina sobre la Tierra es casi perfecta. Es decir, todo lo que va llegando a la Tierra está todo ensamblado como una especie de tejido, como una especie de mosaico, como una especie de patio, en la cual cada baldosa o cada enseñanza encaja perfectamente formando un hermoso tapiz geométrico que indica lo que se está necesitando en ese momento. Hay quienes, hablando por supuesto del cuarto rayo, quienes contemporizan equilibradamente y adaptan lo nuevo y lo viejo para que se conserve el verdadero canón. Es decir, aquello que debemos tomar de lo viejo, aquello que debemos desechar de lo viejo. Sabemos que muchas estructuras mentales van a ir siendo desechadas permanentemente. Esto se va logrando a través del trabajo de energía. No nos vamos a expandir, ustedes lo conocen bien. Y esotéricamente hablando, algunos hablan de que va a ser destruido por la magia blanca organizada. A algunos no les gusta esto, pero esto tiene que ver que una persona inofensiva destruye lo malo. Esto es muy profundo. Entonces la persona cree que no debe ser inofensivo, que una persona debe ser agresiva para destruir, pero acá estamos hablando de energía. Y una persona que se sienta en oración, una persona que se sienta en invocación, que se sienta a trabajar con decretos, hostías, o mantras que realmente estén escritos con la gloria del Padre, con el verbo del Padre, van a destruir un montón de elementos que conjugan en la vieja era contraria o en las zonas de conciencia de error. Los discípulos del cuarto rayo se dedican a construir el puente, pues son los verdaderos intuitivos y poseen el arte de la síntesis. De manera que su trabajo puede ayudar definitivamente a llevar a cabo la genuina presentación de la idea divina. Estamos haciendo un resumen en la ley del servicio, para que cada uno vaya reconociendo en qué tipo de rayo se encuentra, aunque muchos se identifican con los 7 rayos y algunos se van a identificar con los 12 rayos. Porque una persona que tiene armonía realmente, no mentirosa, que el 80% del tiempo está en armonía, esa persona está identificándose con el rayo magenta. Se está identificando con el 9º rayo. ¿Se dan cuenta? Pasamos ahora a los servidores de quinto rayo. Es un rayo que se destaca rápidamente y es el rayo en el cual se encuentran muchos científicos. Es el rayo del conocimiento concreto. Pero también nosotros sabemos que en el aspecto síntesis
en el aspecto cromático es el rayo de la curación. En sus derivaciones cromosóficas encontramos el rayo de la precipitación. En sus derivaciones cromosóficas encontramos el rayo de la verdad. Y así tenemos cierto tipo de gama en cada tipo de rayo. Por ejemplo, el tercer rayo rosa es un subrayo de un rayo principal del Espíritu Santo. Estamos hablando, nosotros decimos el tercer rayo, así, de una forma pragmática, pero en realidad es un subrayo, de un rayo mayor. El estudio de los rayos es realmente algo fantástico y científico. Tanto lo que tenemos que saber y que aprender, pero el tema no pasa por incorporar elementos. En la espiritualidad lo que tenemos que lograr ahora es una correcta síntesis para poder realizar la elevación y la ascensión y la resurrección de cada uno. Hoy estamos en Sábado de Gloria. Nosotros muchas veces hacemos aceleramiento espiritual. Nosotros hoy aprovechamos nuestra tarea, porque es aquel como todos los días tiene que hacer el pan o cumplir una tarea en determinado tipo de servicio. Está compenetrado el Sábado de Gloria. Pero muchas veces hizo Sábado de Gloria, que en este momento no solamente hace el Sábado de Gloria de una forma más pequeña, a lo mejor, porque ya lo hizo de una forma muy magnificente, sino que atraviesa el campo y sigue no perdiendo tiempo y creciendo en otros aspectos. Justamente en este momento, el quinto rayo a nosotros nos sirve como elemento de ciencia aplicativa, porque también es un rayo de iluminación. No piensen que tenemos que decir que el rayo dorado es iluminación. El rayo verde también es iluminación de conocimiento. Si nosotros aplicamos correctamente el rayo verde, vamos a poder hacer esa síntesis del trabajador del cuarto rayo. Si nosotros tenemos la síntesis, tenemos la potencia de poder trabajar con este rayo, vamos a encontrar que en este rayo vamos a comprobar si son las ideas falsas o verdaderas. O sea, nosotros podemos tener un poder de síntesis en el cuarto rayo, pero ¿cómo aplicamos y cómo concretamos la veracidad de lo que estamos tratando? Y acá tenemos entonces justamente el trabajo del quinto rayo. Y ustedes fíjense, tienen la mente, ¿acaso no es el rayo de la verdad? Partiendo de las ideas espirituales presentidas que se hallan detrás de la manifestación de la forma, de los innumerables descubrimientos sobre la actuación de Dios respecto al hombre y a la naturaleza, de los inventos, que son las ideas plasmadas y materializadas, de repente la bombilla eléctrica, digo bien, bombilla, nosotros decimos bombita, pero el fonógrafo, por ejemplo, tantos inventos, los antibióticos, son ideas plasmadas con respecto a la idea de los arquetipos superiores. Una composición musical es una idea plasmada. Y así tenemos que Dios actúa sobre nosotros a través de sus arquetipos, plasmando las ideas, materializándolas. Y también del testimonio sobre el plan que la ley representa. Si la ley es un testimonio, un plan, y el plan es un testimonio que representa las leyes universales. Y esta forma que estamos tratando, estas ideas espirituales que están detrás de la manifestación de la forma, es decir, dentro de la deidad, son las que van a preparar este nuevo mundo en el cual los hombres van a trabajar y vivir una vida espiritual más profundamente consciente, dado que ahora en este momento, alrededor del año 2000, vemos mucha masa que parece ganado, no hombres, que viven en una síntesis humana, no en una síntesis divina. Viven y pasan sin pena ni gloria. Ahí el sufrimiento humano, la ignorancia trae sufrimiento. La verdadera sabiduría trae felicidad. El camino interno es un camino de felicidad. Esa vida espiritual que van a vivir los hombres, la que muchos lo están haciendo ahora. La vida tiene que ser una experiencia sagrada. No nos tiene que molestar, por ejemplo, cuando el aspecto devocional es amoroso, sintético y no abusivo, como en nuestro caso. Nosotros hoy, Sábado de Gloria, prendemos la triple llama. Entonces esto significa que si bien no la prendemos todos los días, nos acordamos de prenderla en momentos,
especiales, como es un día de resurrección, como es el sábado de gloria. Pero lo que tenemos que tener prendida adentro de nosotros es minuto a minuto esa triple llama. No que la espiritualidad sea el domingo a la mañana. La espiritualidad debe ser segundo a segundo. Aún mientras dormimos, el alma debe trabajar espiritualmente, y sabemos que así es cuando los servidores son conscientes que van a planos sutiles a trabajar o a servir o a aprender. Los discípulos que trabajan hoy en cada país, de acuerdo a estas líneas, a lo que estamos tratando, están más activos, y es cierto, que en cualquier otro momento de la historia humana. Ustedes ven el crecimiento de lo que ha ocurrido en algunas provincias, de gente que está en este momento, al igual que nosotros, en este mismo día sábado, están haciendo casi lo mismo que nosotros. Y estos equipos, estos trabajos, estos discípulos, estos caminantes espirituales, conscientes o no, llevan a los hombres hacia el mundo de significado. Continuando, vamos a considerar que estos trabajadores espirituales, esto que podríamos llamar este grupo 1, que están llevando, remarcamos, a los hombres hacia este mundo de sentido. Y los descubrimientos pondrán fin a la presente era de desocupación. Los inventos y las mejoras anexadas a la creciente idea de la interdependencia grupal, el principal mensaje del grupo 1, mejorarán con el tiempo las condiciones humanas para que pueda sobrevenir una era de paz y sosiego. Observarán que no sobrevendrá, pues ni el Cristo mismo puede predecir exactamente el límite de tiempo en que podrán producirse estos cambios. La gente habla, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Hay algo que enseñaron los maestros superiores. Nosotros tenemos que fijarnos meta y no tiempo. Repito, fijarnos metas y no tiempo. De esa forma trabajamos la ansiedad. De esa forma trabajamos la paciencia, que es un mal tan corrosivo como el miedo. Entonces, como ven, la vida tiene un sentido. Lo que aparece sin sentido lo tiene. ¿Cómo es normal una ansiedad? No, no es normal una ansiedad. No es normal un miedo. Esto tenemos que interpretar, tenemos que aprender. Tampoco cómo está reaccionando la humanidad, cualquiera de los puntos que hemos revelado. Pero sí sabemos que la humanidad, ante la infusión de energía, alrededor del año 90, reaccionó mal. Se esperó que la humanidad reaccione de una manera mejor, y la prueba la tenemos, que el aniquilamiento del árbol en alguna medida no puede ser detenido. La violencia, los crímenes pasionales, la muerte de intelectuales, los procesos paramilitares, los procesos de las izquierdas fulminantes, todo eso ha traído mucho dolor, las guerras entre países. Por eso estos escritos que interaccionan con algunos elementos nuevos datan de tiempo atrás, y nosotros hemos podido ver que después de estos escritos ha habido una violencia dentro de la humanidad. Nosotros, por supuesto, nuestras codificaciones deben ser diferentes. Los distintos niveles son diferentes. Y hoy, por más que se lleven los mejores intelectuales y religiosos a la televisión, no van a poder volcar lo que la gente necesita, porque están todavía muy limitados lo que está establecido. Tiene que haber una verdadera revolución espiritual. ¿Y en qué, y cómo y cuándo se va a dar? En aquel tiempo, cuando estos escritos salieron, no se podía predecir. Hoy en día, por más que se junten los mejores eruditos, hoy la gente no tiene respuesta, porque los mismos eruditos no pueden dar respuesta, están todavía muy limitados. Y no se ofendan aquellos que puedan tener este cassette y que han participado en algún almuerzo en la televisión. Vamos a hablar del sexto rayo. El efecto que ha tenido la actividad de este rayo durante los últimos 2000 años ha sido entrenar a la humanidad en el arte de reconocer los ideales ante proyectos de las ideas. El trabajo principal de los discípulos de sexto rayo es aprovechar la tendencia que ha desarrollado la humanidad para reconocer las ideas y, esquivando las rocas del fanatismo y los peligrosos escollos del deseo, entrenar
ardorosamente a los pensadores del mundo en el deseo por lo bueno, lo verdadero y lo bello. De modo que la idea que ha de materializarse en alguna forma en la Tierra pueda desplazarse del plano mental y adoptar cierta forma en la Tierra. Es decir, salir del espejismo y materializar. Materializar, concretizar. Lo que no se concretiza en los aspectos sociopolíticos económicos. Estamos permanentemente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a mejorar a los jubilados, vamos a mejorar tal cosa, no se mejora nada, y los políticos mienten y mienten y mienten. A partir de mediados de siglo en adelante fue toda una mentira lo que ha ocurrido en nuestra América. Muy poco ha sido la verdad. Entonces, cuando se entra en la ilusión, las ideas no se concretan. Las ideas deben ser concretadas. Hay un trabajo espiritual concreto, hay un trabajo espiritual abstracto. Esto es muy profundo. Por eso les pido a todos que estiren la mente. Seguimos entonces tratando este sexto rayo, o los caminantes espirituales que tienen un rayo egoico de este tipo. Que para nosotros, ¿qué significa el rayo de rubí? De servicio, administración, un rayo de paz, un rayo de suministro, un rayo devocional. Es el rayo naranja que utilizan tanto los orientales en sus túnicas, los budistas y no budistas y grandes gurúes. Dichos discípulos y servidores trabajan conscientemente con el elemento deseo del hombre, en el buen sentido. Por eso nosotros tratamos de utilizar la palabra anhelo y científicamente para evocarlo en la forma correcta. Es decir, que trata este rayo de emitir una fuerza, una administración, un trabajo, una técnica, para que el hombre trabaje en la correcta comprensión del material disponible y aplique correctamente con ese material de que dispone esas ideas y las plasme con la mejor posibilidad para alejarlas de la zona de conciencia de error en la cual estamos sumergidos. Algunas personas deben ser impulsadas a la actividad mediante una idea. Para estas, el caminante, el discípulo, el misionero, que es un iniciado en sí mismo, en el concepto profundo, en el concepto de la jerarquía espiritual. El discípulo de primer rayo puede ser muy eficaz en todo esto, en el impulso. Por eso se debe trabajar grupalmente, discípulos de sexto, primero y de todos los rayos posibles, para que esas ideas a veces se plasmen. Se necesitan en un campo de fuerza, en un grupo de trabajo, la mayor cantidad de rayos posible. Repito, para que un discípulo, por ejemplo, que de repente no tiene el poder creativo que puedan tener, o el poder de síntesis de un discípulo de cuarto, segundo o sexto rayo, pero es el que lo va a llevar al impulso, a la actividad, a la plasmación de la idea conjuntamente con los servidores del séptimo rayo. Así, considerando esto, remarcamos que el discípulo del sexto rayo debe tratar de hacer reconocer la verdad, presentándoles constantemente el ideal y evitando que demuestren los demás un interés demasiado enérgico y fanático cuando es necesaria una lucha prolongada. Esto está muy marcado en las religiones y está marcado en la política. Cuando una persona está en la política y está vinculada al sexto rayo, es muy posible que sea un fanático. Esto es lo que hay que evitar, los extremos. Debe recordarse que el sexto rayo, cuando constituye el rayo de la personalidad de un hombre o grupo, puede ser mucho más destructivo que el primer rayo. Bueno, esto tiene que ver con el aspecto devocional. Generalmente cuando hay un aspecto devocional, cuando el aspecto devocional nos puede enganchar con el plexo solar. Ese plexo solar hace que en aras del bien destruya al grupo. No me doy cuenta, lo estoy destruyendo. Es lo que ha pasado en algunos grupos. Esto no lo comparto, aquello no lo comparto, entonces eso devocional, ¿por qué? La hermanita que está enferma, y entonces se van separando. Se produce una ruptura. Es el fanatismo, porque todavía tenemos en la encarnación muchas mujeres con rayo del ego de sexto aspecto. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nos movemos, de no generar separatividad, que es una cosa común
es lo que se llama la lógica humana de lo que está destruyendo el plan divino. ¿Se dan cuenta qué profundo, qué interesante además? Las personas del sexto rayo han de ser tratadas con cautela, y eso es lo que a veces deben aprender los servidores de primer rayo y los servidores del séptimo rayo, porque están demasiado centralizadas en los deseos personales. Fíjense, siempre, muchas veces aparecen en los grupos personas con problemas de pareja. Son deseos personales, aspectos personales. Cuando resuelven el problema se acabó el grupo. Estoy buscando un grupo serio y de vez en cuando en el grupo desaparecen dos, un muchacho y una muchacha, porque se estaba buscando un muchacho serio, no un grupo serio. Esto es así, parece cómico, pero es cierto. Las personas que pertenecen a este rayo han estado evolucionando durante muchas centurias. Sin embargo, es indispensable el método del sexto rayo. Según los maestros, es muy importante para evocar el deseo de materializar un ideal. ¿Por qué? Porque el sexto rayo también es un rayo de cierta consagración. Tiene una fuerza de consagración como el quinto. Entonces esa fuerza de consagración va a plasmar, y si atrás tiene un discípulo de primer rayo, lo va a saber llevar. Pero un grupo tiene que tener un discípulo del segundo rayo, un discípulo del séptimo rayo. Si un grupo no tiene segundo y séptimo rayo, el grupo está muerto, fundamentalmente si no tiene un discípulo del séptimo rayo. Porque ese aspecto devocional lo va a llevar a un trabajo todavía pálido, aún con buenas intenciones. Ustedes lo pueden comprobar porque en el caso de este hermano que no voy a nombrar, que sabe cómo están trabajando de una manera limitada. Esto es importante que lo aprendamos, porque ustedes se dan cuenta cuánta capacidad de sutilezas y de automaestría o de maestría hay que tener para manejar grupos espirituales. Pero ustedes lo sabían, cuando muchos dijeron, nosotros no estamos capacitados, pero tenemos todo el poder adentro para capacitarnos y poder seguir ayudando. La gente cree que todavía alrededor del año 2000 no hacen falta guías y no hace falta nadie más. Es mentira. La espiritualidad es una ciencia, como la química y la matemática en el sentido energético, en el sentido divino. Si la matemática y la química y la medicina tienen profesores, también lo tiene que tener la espiritualidad. Y muy diversificado y ramificado, porque es mucho lo que se ve. ¿Y en dónde podemos ver ese profesorado? Y lo vemos en los centros, por ejemplo, teosóficos, que quizá el nivel teosófico es diferente al nivel solar. Y hay gente que desestima el trabajo metafísico en teosofía. No se puede conciliar. Pero estoy dando un ejemplo para que vean cómo nosotros podemos ver, dónde podemos ver un maestro que está enseñando de repente el sistema solar de Powell. Dentro de lo que es una línea de ciencia espiritual. La teosofía, a pesar de, es una ciencia espiritual. Digo a pesar de porque después vinieron enseñanzas de una síntesis más profunda, pero también tuvieron que encarnar seres capaces de poder asimilar esa línea de síntesis. Estamos permanentemente entrando seres de quinto, sexto y séptimo nivel, es decir, sexta raza raíz y hasta algunos jóvenes y niños de séptima raza raíz, que son capaces de plasmar esas ideas divinas. Entonces, la humildad y las buenas relaciones, que es servicio, hacen de que nosotros no desestimemos el trabajo de nadie, ni de los aspectos devocionales, ni del teósofo, ni de Rosacruz, ni del metafísico, ni de ningún maestro X. Seamos capaces de contemporizar. Y sí, ahora vamos a llegar al rayo más importante de esta era, el séptimo rayo. El rayo de la transmutación, el rayo de la transformación, que yo diría más transmutación, porque el rayo de la transformación lo tenemos más acentuado en el rayo número 12. En la actualidad el séptimo rayo provee un grupo activo y necesario de discípulos que ansían ayudar al clan. Ustedes han visto qué actividad. Llevamos casi 10 años juntos. Y en lo federal llevamos 12 años. El trabajo, a pesar de que es energético, se efectúa en el plano físico. No puede ser de otra manera.
Y este grupo de servidores del séptimo rayo, muy parecido a nosotros, nosotros trabajamos octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo rayo. Es decir, que vamos entrando también en facetas diferentes. Pueden organizar el ideal evocado que personificará la idea de Dios dentro de la medida que puede manifestar la época y la humanidad y darle forma en la tierra. ¿Se dan cuenta de qué forma, con qué márgenes hay que trabajar dentro de las posibilidades de que los demás puedan interpretar nuestro propio trabajo y la humanidad pueda asimilar y darle forma? El trabajo de un grupo de séptimo rayo es poderosísimo y necesario. Nosotros somos un grupo de séptimo rayo, lo hemos hablado 1000 veces. Pero cuando éramos 25, teníamos por lo menos enfatizados los 7 rayos. Quizá nos faltó fuerza de primer rayo, pero teníamos unos buenos o buenas servidoras de sexto rayo, que al fin y al cabo se pagó el precio caro, pero un precio hay que pagar. Si el aspecto religioso, el aspecto devocional, el aspecto emocional está muy vinculado al sexto rayo, que es el que produce fricciones dentro de la lógica humana y mi razón humana, pero perturba la razón divina. No hace falta ni hablar del poder del séptimo rayo. Está en poder y está en permanente transmutación. Ninguno de los que participan en la actual cruzada jerárquica y pertenecen a este rayo puede trabajar solo. No puede un servidor del séptimo rayo trabajar solo. Entonces nosotros escuchamos. No, yo sigo el camino solo, ¿para qué los grupos? No hace falta, porque no aprenden que la espiritualidad es una ciencia. Y si los maestros de la categoría del señor Kuhl, del señor Lanto, están diciendo que un discípulo de primer rayo no puede trabajar solo, es porque no puede trabajar solo, que su trabajo solo es débil. Entonces, ¿por qué abandonamos los grupos? Tampoco ningún grupo puede hacerlo por sí solo. La diferencia que existe entre los métodos de la vieja y la nueva era radica en que en el primero subsiste la idea de ser guiado por una persona y en el otro por un grupo. En la misma diferencia entre interponer a sus semejantes la respuesta individual a una idea y la reacción de un grupo a una idea, produciendo así el idealismo grupal enfocado en una forma definida que hace surgir la idea sin que predomine ningún individuo. Es lo que estamos intentando nosotros proyectar. Esta es la tarea actual más importante del discípulo del séptimo rayo. En el año 1990 fuimos a vanguardia todos juntitos a dar el discípulo como campo de fuerza, es decir, la intención grupal. El trabajo es individual y grupal, lo vuelvo a remarcar por enésima vez. No nos vamos a proyectar. Esta es la tarea más importante del discípulo del séptimo rayo y debe abocar toda la energía para lograr este fin. Nosotros lo hemos logrado. A ustedes fíjense entonces, ahora, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? La Plata, Buenos Aires, Ituzaingó, Quilmes, Mendoza. Fíjense cuántos hermanos quedaron en el camino sin integración grupal. Por no interpretar, no esperar, no tener humildad para que las cosas se clarifiquen, se analicen. Entonces ahora tenemos Saldán, Barrio Set, Córdoba, Buenos Aires, activos y en pie. América toda, Arizona, tenemos también Kenia, Venezuela, algunos lugares de Brasil, parte de Bolivia, y algunos grupos de Europa. Por supuesto, muchos puntos en Estados Unidos, que están trabajando grupalmente. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que estamos hablando del séptimo rayo y no podemos individualizarlo, de acuerdo a lo expuesto, a los elementos anunciados. Un ejemplo sobresaliente de este trabajo es el empleo de la palabra de poder. Por ejemplo, la gran invocación que descentralizó la Segunda Guerra Mundial, paró la Segunda Guerra Mundial. En ese momento la situación era gravísima y el plan divino en el planeta Tierra corría peligro. La gran invocación fue
algo así como la lámpara de Aladino. De la lámpara de Aladino salió la gran invocación, lo cual hizo posible que la situación, a pesar de todo lo que existe ahora, haya mejorado notablemente. Las guerras hayan terminado en su aspecto atómico, en su aspecto global. Y la gran invocación nace con la guerra de Hiroshima o después de la guerra de Hiroshima, cuando estábamos en plena guerra mundial y se da por terminada la Segunda Guerra Mundial. No hay más guerra mundial, hay guerras parciales y no se va a tolerar más ninguna conflagración de tipo atómico. Y si ustedes quieren una prueba de esto, cuando la guerra del Vietnam, un bombardero cargado con ojivas nucleares, fue desistido de su propósito de tirar bombas nucleares en Vietnam. Y estos fueron las Hermandades de Luz del Espacio, que enviaron señales desde el espacio a esta gran fortaleza volante, con algo así como rayos o bolas de fuego, y recibieron la orden desde la base de Estados Unidos de regresar. Y no se tiraron las bombas nucleares en Vietnam. Finalmente vamos a considerar que todos estos rayos trabajan actualmente para llevar a cabo una idea grupal específica de todos los chojanes de rayos, fundamentalmente de los 7 chojanes. Todos sabemos que cuando entran los 12 rayos tenemos 12 chojanes. Vamos a la basicidad de nuestro universo, los 7 chojanes, quienes por intermedio de sus servidores seleccionados participan activamente en el trabajo iniciático del 7º rayo. Por eso hablamos de magia blanca organizada. Así como se organiza la magia negra, la magia blanca también está organizada, por supuesto, en los niveles internos. El discípulo trabaja con conocimiento o no, hace las cosas mecánicamente, hasta que alguien le explique el contexto y el texto de las cosas. Estos maestros y su numeroso grupo de discípulos, actuando en los 5 planos del desarrollo humano, han estudiado minuciosamente a sus discípulos aceptados, a los discípulos bajo su supervisión, que aún no han sido aceptados, y a los aspirantes del mundo. Han seleccionado y fusionado a algunos de ellos en un grupo en el plano físico. La selección se ha basado en los siguientes puntos. A. La sensibilidad de influencia acuariana. Si el individuo tiene influencia acuariana, tiene el primer punto ganado. B. La voluntad de trabajar en grupo, como parte integrante del mismo, sin tener ambición personal ni deseo de ser un líder. El discípulo que desea llegar a ser un líder está automáticamente, aunque solo provisoriamente, descalificado para este esfuerzo particular. Podrá realizar un buen trabajo, pero será secundario, y más íntimamente relacionado con la era anterior que con el trabajo del grupo nuevo, el grupo 1. Pero atención, que hay un concepto de literato espiritual de hecho, de por sí, que aquel que trabaja para el plan, de por sí se transforma en un líder grupal integrativo. Es decir, el nuevo concepto de liderato espiritual. Atención, estiren la mente. Esto es lo que yo les explico. Que también tenemos un nuevo liderato que es individual, fusionado en lo grupal a la vez. El punto C, una dedicación altruista, que no retiene nada de lo que le corresponde dar, sino que da lo justo, lo que tiene que dar. No retiene nada de lo que le corresponde dar, de lo que le corresponde. D. La inofensividad, aspecto que vimos la clase anterior, que aunque imperfecta existe como un ideal hacia el cual el aspirante se esfuerza constantemente. Si tuviéramos inofensividad, estaríamos más unidos y hubiese habido menos separaciones en todos los lugares. En los trabajos, en los hogares, en los grupos religiosos, en los grupos espirituales, en la política. No nos damos cuenta y nos falta aquello que se llama, en un sentido más denso, diplomacia. Porque en un sentido crístico, cuando se va haciendo esa basicidad, la inofensividad sale por sí misma. Y ahí tenemos el cordero, el símbolo del cordero, el cordero sumiso. Y tenemos también al Cristo, que fue crucificado. Hoy no hay más corderos para crucificar. Muchos son los que pueden participar de este trabajo.
La ley del servicio ha sido descrita de este modo en un esfuerzo por aclarar en nuestras mentes una de las influencias más ocultas del sistema solar. Los exhorto a servir, pero les advierto, dice el maestro, que el servicio aquí presentado solo será posible realizarlo cuando tengamos una visión más clara del objeto del trabajo espiritual y aprendamos a mantener durante el día la actitud de armonía y desorientación espiritual interna, haciendo que la vida sea una experiencia sagrada. A medida que aprendamos a eliminar de nuestra conciencia como figura central del drama de la vida, solo entonces podremos estar a la altura de nuestra verdadera potencialidad como servidores del plan. Este drama de la vida está aclarado anteriormente. Se dramatiza mucho cuando una persona no maneja bien su sexto rayo. Se hace la vida excesivamente emocional, se dramatiza la vida, porque no se comprende la vida, por eso se la dramatiza. La vida se vence con amor y con autoconciencia. Y así concluimos este trabajo de la ley del servicio. Vamos a entrar en otros aspectos, en lo que nos compete a nosotros, y nos quedaría una ley del alma, la ley de repulsión, que sería la cuarta ley. Eso lo vamos a tratar en el futuro, dado que nuestro trabajo ahora nos compete otro nivel, nos compete otro tema. Lo que yo quería darles también es finalmente 10 proposiciones fundamentales. ¿Y por qué se las doy? Porque están vinculadas a la ley del alma. ¿Y por qué entonces? Porque la ley del servicio, como la ley de repulsión, como la ley del sacrificio, como la ley del impulso magnético, son leyes del alma. Siempre lo remarcamos. Y acá entran, en las 10 proposiciones fundamentales, entran a jugar algunas leyes que están interaccionadas con el aspecto álmico. Primera ley. Existe una vida que se expresa a sí misma. Primero, mediante 7 cualidades o aspectos básicos. Segundo, por medio de una infinita diversidad de formas. Esta vida una es lo que llamamos la manifestación de Dios, el Dios manifestado. 2. Estas 7 cualidades radiantes son los 7 rayos. Hoy son 12. Las 7 vidas que dan su vida a la forma y al mundo de la forma le dan su significado, sus leyes y su anhelo de evolucionar. 3. Vida, cualidad y apariencia, o espíritu, alma y cuerpo, constituyen todo lo que existe. Son la existencia misma, con su capacidad de crecer, actuar y manifestar la belleza, y estar en completo acuerdo con el plan, el cual está arraigado en la conciencia de las 7 vidas de rayo. 4. Estas 7 vidas, cuya naturaleza es conciencia y cuya expresión es sensibilidad y cualidad específica, producen cíclicamente el mundo manifestado. Trabajan juntos en la más estrecha unión y armonía. Son los custodios del plan y colaboran inteligentemente con él. Son los 7 constructores, quienes erigen el radiante templo del Señor, guiados por la mente del gran arquitecto del universo. 5. Cada vida de rayos se expresa predominantemente a sí misma, por medio de los 7 planetas sagrados, pero la vida de los 7 rayos fluye a través de cada planeta, incluso la Tierra, que no es un planeta sagrado, y cualifica toda la forma. En cada planeta existe una pequeña réplica del esquema general, y cada uno está de acuerdo con la intención y el propósito de todo. Es decir, en la Tierra tenemos una biblioteca cósmica del plan divino. 6. La humanidad de la cual se ocupa este tratado es una expresión de la vida de Dios, y todo ser humano proviene de una de las 7 fuerzas de rayo. La naturaleza del alma es cualificada o está determinada por la vida de rayo que la exhaló, y la naturaleza de la forma es coloreada por la vida de rayo, que según su apariencia cíclica en el plano físico en un momento determinado, establece la cualidad de la vida racial y de la forma en los reinos de la naturaleza. La naturaleza del alma o su cualidad es la misma durante un periodo mundial. La naturaleza y la vida de su forma cambian de una vida a otra según su necesidad cíclica y las condiciones grupales del medio ambiente. Esto último se determina o lo determina
el rayo o rayos que prevalecen en ese momento. Yo diría los rayos que prevalecen. 7. La mónada es la vida vivida al unísono con las 7 vidas de rayos. Una mónada, 7 rayos e infinidad de formas estructuran los mundos manifestados. Repito, una mónada, 7 rayos e infinidad de formas estructuran los mundos manifestados. Punto 8 de las leyes fundamentales, o proposiciones fundamentales. Las leyes que rigen el surgimiento de la cualidad o el alma por intermedio de las formas son sencillamente el propósito mental y la orientación de vida de los señores de rayo, es decir, los chohanes. Los chohanes, entonces, están vinculados a este trabajo. Su propósito es inmutable, su visión es perfecta y su justicia es suprema. 9. El modo o método para el desarrollo de la humanidad es la propia expresión o autocomprensión. Cuando esto se logra, el yo que se expresa es el verdadero yo o vida de rayo. Y la comprensión obtenida revela a Dios como la cualidad del mundo manifestado y la vida que anima la apariencia y la cualidad. Las 7 vidas de rayo o los 7 tipos de alma se observan como expresión de la vida una, y la diversidad se pierde en la visión del uno y en la identificación con el uno. Es decir, que hay un rayo interaccionado al alma. Uno lo que tiene que interaccionar es lo que llamamos rayo del alma o rayo egoico. 10. El método empleado para obtener esta comprensión es la experiencia, comenzando con la individualización y terminando con la iniciación, produciendo así la perfecta fusión y expresión de la vida, cualidad y apariencia. Nosotros hemos dado la curva en cuanto a la individualización. También hemos hecho la curva en la conversión y ahora estamos en la iniciación. ¿Se dan cuenta? Hay una especie de hay una especie de circuito. Esta es una breve definición del plan. La jerarquía de maestros y sus divisiones, en la cual entran los 7 y 12 rayos, son su custodia y tienen la responsabilidad en determinada centuria de llevar a cabo la próxima etapa del plan. Con esto concluimos el cassette, que pensé que nos iba a llevar solamente un lado, pero evidentemente que nos ha llevado casi 60 minutos.